Sí, sí. Entonces, chicos, ¿ustedes se han enfrentado al tema de las mediciones? O sea, ya han empezado a trabajar en la práctica, como para saber si les va bien, si tienen alguna duda concreta sobre algo que no entendieron hacer, por ejemplo, con el Sign David, cómo se hace, que yo les tenga que explicar. ¿No? ¿Podemos dar la clase por terminada? Profe, ¿Sí? ahora algo sobre los cuartiles. Ajá. ¿Cómo Sí, eso mismo quería preguntar. ¿O cómo calculamos? Veamos, a ver, veamos. Cogemos uno de ellos, por ejemplo, el diámetro. Déjame ver. ¿Cómo se hacía esto? A ver. Los cuartiles. Yo voy a ordenar el diámetro. Vamos a ver si se puede hacer aquí. A ver, diámetro. Aquí están los diámetros. Análisis. Estadística, correlacionar, autocorrelacionar. Tabla. Un segundo, chicos. Llenar, mostrar, ocultar, cambiar tipo, formato, asignar fórmula, dimensiones, ir a la celda, convertir en matriz. No. Análisis estadístico, correlacionar, comprobacionar. Asistente de ajuste, tabla. Qué raro. Míralo acá. Ordenar tabla. Aquí hay una fórmula. Vamos a ver si me lo permite ya. Ordenar columnas juntas en modo ascendente, diámetros. Ya, perfecto. Mírenlo acá. Miren. De esta forma la clase quedó grabada, ¿ya? Usted marca la columna que usted quieren ordenar. Yo las ubiqué a todas bueno, las voy a hacer todas Y, ¿ok? Voy a ubicarla de nuevo. Vamos a hacerlas, setear como Y, ¿ok? Están todas Y. Todas las columnas son Y. Acuérdense que el XY es para los gráficos, ¿ok? Cuando usted ubica, esta la voy a ubicar X, esta la voy a poner en el eje vertical. El setear es para el tema de los gráficos, cuando ustedes van a hacer gráficos, ¿ya? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo quiero ordenar el diámetro. Quiero ordenar el diámetro, ¿ok? De menor a mayor. Entonces, voy a coger el análisis en tabla y voy a ordenar la tabla. La vamos a ordenar todas juntas, en modo ascendente. A ver, podría ser también separadamente. No sería ningún problema, pero no las voy a modificar para que sea junta, ¿no? Y la voy a ordenar en modo ascendente. Y la columna principal es diámetro. Ordenar. Listo. Entonces, ¿qué sucedió acá? Que los diámetros se me ordenaron de menor a mayor. El mínimo es este, 16.58, y el máximo es este último que está aquí, 16.97. ¿Cuántos datos tenemos? 50, ¿verdad? Yo voy a hacer lo siguiente, voy a agregar una nueva columna. Voy a agregar una nueva columna, agregar columna. Entonces, en ese agregar columna, yo voy a empezar, a ver cómo era esto. Voy a evaluar una fórmula, que es vamos a ver si es así. Creo que es I dividido por 50, que es el máximo cantidad de puntos que tenemos, y multiplicado por 100. Y la vamos a aplicar. A ver, en la descripción vamos a poner percentil diámetro. Y la voy a aplicar. No, algo no funcionó. La fórmula es I dividido por 50 por 100. Ahora les explico, ¿ya? Vamos a aplicar. Exactamente. Listo, chicos. Miren. El percentil es el primer dato
El último dato ordenado tiene que coincidir con el 100. Porque es el 100% de los datos. El primer dato es el 2% de los datos. ¿Por qué? Porque un dato entre 50 multiplicado por 100 es el 2%. Entonces, esto es una fórmula, lo que ustedes tienen que aplicar. Tienen que aplicar el orden de la columna, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Purito de gente. Este orden, este numerito que aparece aquí, es I. El elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, ¿ves? El 1, el 2, el 3, el 4. Tienen que coger el orden del elemento, lo dividen por la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Gianfranco, ¿cuántos datos son? 50. 50. Dividen el I, que es el número de elementos, entre 50, que es la cantidad de datos, y lo multiplican por 100 para tener el percentil. Entonces, en esta columna, aquí ustedes tienen el percentil de los datos. Tienen el diámetro y tienen el percentil de los datos. Entonces, si ustedes cogen, por ejemplo, voy a setear esta columna como X y voy a marcar el diámetro y el percentil y voy a hacer un gráfico de línea con símbolo. Mírenlo. Aquí está. Y esta es la gráfica de los percentiles, la función de distribución, lo que hablamos de los datos. Si ustedes, por ejemplo, voy a coger esta parte de la que está acá, está de 0 a 100, vamos a hacerla de 0 a 100. Vamos a ponerla, el paso, por ejemplo, vamos a hacerla de 10, por ejemplo, de 10, de 10, de 5, ¿ok? Las marcas menores 5, vamos a ver cómo sale esto. Perfecto. Vamos a hacer una grilla. A ver, las grillas principales, perfecto. Vamos a hacerle un momentico para que ustedes mismos se den cuenta. ¿Ok? Ahí está todo los datos. Esta es la gráfica de percentiles, ¿ya? Entonces, aquí se tienen que dar cuenta. El 50% de los datos, miren, está entre el 0 y el 100. El 50% de los datos, ¿dónde está? Es este punto. Mírenlo aquí, miren. Este punto que está aquí. Marquemos a ver cuál punto es ese. Mírenlo. El 50% de los datos, ¿no? Es este. ¿Quién es ese? Q50, ¿no? Es Q2, ¿no? Este puntico que está aquí es Q2 y corresponde a el valor 16,50. Bueno, aquí aparece solamente el eje y el percentil. Es este número. ¿Ok? Y eso corresponde al 50%. El otro es el Q1, es el 25%. Mírenlo acá. Está entre dos. ¿Ve? El 25% está entre estos dos datos. Es la suma de los dos. Pero en realidad es un solo diámetro. Si se fijan, los dos diámetros son iguales. Es la mitad de este valor. Ahí está el Q1. Y el 75 es el Q3. ¿Ve? Estaría entre estos dos. Entre este y este. La suma de estos dos sería el cuartil 75. Sería el Q3. Entonces, Q1, Q2, Q3. Hablé en chino, parece. ¿Se entendió lo que expliqué? Sí, profe. ¿Seguro? Profe, dijo la suma, se refiere al promedio. Sí, porque cuando los datos, por ejemplo, cuando los datos son impares, caen exactamente en valores que son el 75, el 25. Pero cuando los datos son impares, no siempre caen justos. Por ejemplo, aquí tú te fijaste que el 50, sí hay un dato que es el 50% de los datos. Claro. Exactamente. Pero el 25, Ah, sí, sí, tiene razón. no hay Sí. ningún 95, porque si ustedes se fijaron, Claro. en la tabla, todos avanzan de 2 en 2. Mírenlo, 2, 4, 6. Claro. ¿Hay 25? No. Sí. El 25 tiene que estar entre estos dos, ¿ves? Entre el 26 y esto. Ahí está el valor. Por tanto, tienen que sumar este dato más este dato y la suma de estos dos, el promedio de estos dos, es el Q1. Ya, eso. Y el 75, ¿ves? Aquí está el Igual. 75, ¿ves? El Lo 74 mismo. y el 76. Ah. Aquí está el Q3. Y el Q2, que es el 50% de los datos, sí es Ese uno sí, solo. sí calza, sí cae. Mm. Ese calza. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, el tema acá es que tienen que calcular este gráfico, ¿ves? Tienen que ver cómo hacen, tienen que hacer esto. Tienen que evaluar esta fórmula. Por ejemplo, aquí yo lo hice para el percentil diámetro. La masa no es la misma.
la masa no necesariamente sería la misma. Este es el percentil para la masa. Por ejemplo, yo tendría que coger la masa, marcarla, ¿verdad? Y voy de nuevo a la tabla y digo, ordenar tabla, pero ahora la voy a seguir midiendo junta de modo ascendente, pero la columna principal ya no es el diámetro, es masa. Y la tengo que ordenar, ¿ves? Y la ordeno. Si se fijan, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 16, miren, aquí hay un error, ¿ves? No coinciden el diámetro, no van ordenados, ¿ves? 2, 4, 6, 8, y del 8 pasa acá, ¿a quién? Para el 16. Y después el 10, el 12. ¿Entiendes? Hay valores de diámetro que no son, cuando tú ordenas el diámetro y ordenas la masa por separado, no siempre los dos te aparecen en orden. Entonces hay que establecer dos percentiles. Uno, voy a agregar otra columna, aparece una columna para el diámetro y aparece otro gráfico para la masa. No son los mismos. ¿Entiendes? Tendríamos que aplicar esta misma fórmula, ¿no? Pero en esta columna. Esta columna ahora se va a llamar percentil, lo estoy explicando, el percentil masa, ¿no? Voy a aplicarla para que sea el percentil de la masa y voy a evaluar una fórmula. Y la fórmula es la misma. 2 por 50 por 100. ¿Ok? La misma fórmula. Pero la tabla no está ordenada de la misma manera. Entonces, eso me va a cambiar todo, ¿ves? No coincide, ¿ves? Lo que es el percentil 10 de la masa corresponde al percentil 16 del diámetro. ¿Por qué? Porque los datos no son ordenados. Hay puntos, cuando hicimos la gráfica, esta gráfica, que no quedaban el mismo, ¿ves? Que hay puntos que están por encima y puntos por debajo. Eso hace que existan errores, ¿no? En el cual los datos no aparezcan uniformes, uno creciente siempre el diámetro con la masa, no. Aparecen distorsiones. Y por lo tanto, tienen que hacer un percentil para la masa y un percentil para... Y lo mismo. Volvemos, por ejemplo, si cogemos la masa y la ubicamos como X y el percentil la marcamos acá, podemos graficar estos dos. Por ejemplo, voy a hacer la gráfica de símbolos, ¿ves? De línea, míralo acá. Y ahí está. Y es otra gráfica, no son las mismas. No coinciden. Y aquí tendrían que fijarse los números nuevamente, esto mismo que hice ahorita, para darlo de 0 a 100, poner el paso hasta 5, para que más que los números 25, el 30, ¿entiendes? Esto del paso es para yo poder ver quién es el 25, quién es el 35, ¿entiendes? ¿Cuál es el 75? Voy a hacer la grilla para verla. Vamos a aplicar. ¿Ve? Y ahí ustedes se fijan, ¿ven? Sin percentil 50 hay uno solo, pero el 75 generalmente hay dos, ¿ves? Y en el 25 también hay dos, los dos más cercanos. ¿Ven? Lo mismo, pero por independiente. ¿Se entendió? Y esa es la función de distribución. Fíjense que eso no es el histograma, esa es la función de distribución. El histograma lo tienen que hacer por otra vía. Ahora mismo no recuerdo, pero eso está en la explicación. El histograma se obtiene por gráficos estadísticos, creo, si mal no recuerdo. A ver, déjenme ver si me acuerdo. Cojo el diámetro, por ejemplo, gráficos. A ver si están los gráficos estadísticos, ¿ves? Histograma, ¿ves? Y aquí tendrían que ir a las propiedades, no me acuerdo exactamente. A ver dónde está. Tabla, datos del histograma, mostrar estadísticas. Ahí están las estadísticas del histograma, ¿ves? Ustedes creo que esto podrían cambiarlo, me parece que se puede cambiar. Pueden ajustarlo. A ver. Ajustar los diámetros, tablas de mostrar estadística, el binding automático. Podrían quitar el binding automático. Miren, quitando el binding automático, ustedes podrían variarlo, por ejemplo. Podrían empezar, por ejemplo, aquí está empezar en 16 y terminar en 17. Podría ser correcto. Pero el binding, por ejemplo, pudiéramos darle binding 0,1, por ejemplo, para darle más números. No sé exactamente cuál es el detalle, ¿ven? Y aquí se ven, por ejemplo, podríamos cambiar el rango de los valores. Por ejemplo, podríamos ir la escala, déjame ver cómo esto, desde menos 5, no, desde 16, por ejemplo, hasta desde 15 hasta 17. Y pongamos, por ejemplo, marcas, no sé, vamos a ver cómo sale esto. Por ejemplo, para que se muestre el histograma, a ver, 18. Ahí usted tiene que trabajar, muchachos. ¿Ven? Yo acabo de hacer el histograma. Tienen que ver cuántos histogramas van a hacer, cuánto es la separación, cuánto es el rango. A mí no me gustan mucho los histogramas porque los histogramas dependen del rango de los intervalos y eso es un defecto. Me gustan más los datos de las funciones y distribuciones porque siempre son las mismas.
Y ahí tú puedes detectar exactamente quién es el cuartil 1, quién es el cuartil 2. Ustedes van a tener que hacer los histogramas y van a tener que ajustarlos, ¿ves? Y en este caso, por ejemplo, voy a cambiar el dato del histograma. Por ejemplo, le pusimos 0,1, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, que sea 0,2 para hacerlo un poquito más asociado. Vamos a aplicar, ¿ves? Cambio el histograma. Aquí obviamente empieza un poquito más que 6 por 65, porque aquí hay un montón de datos que son 0. Por ejemplo, pudiéramos empezar la tabla desde 16.5, por ejemplo. ¿Ves? Y se va a ver mejor. Hasta 18, no, 17, a ver. Hasta 17. ¿Está? Eso es lo que hay que hacer. ¿Se entendió? Sí, profe. Eso mismo le iba a preguntar cómo cambiarlo, cómo hacerlo más grande. El gráfico, eso sale estándar. Yo creo que eso hay que exportarlo. ¿Te refieres porque cuando vayan a sacar el gráfico para exportarlo? Sí, es que cuando saqué yo el gráfico se veía muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito. Ah, tienes que cambiar las escalas. Tienes que darle doble clic aquí abajo y ver las escalas. ¿Cómo se exportaba, profe? Estaba a punto de hablar de eso. Exportar gráfico. El actual, ¿ves? Vamos acá. Ah, ya, listo. Y aquí buscas algún dato, algún lugar donde lo vayas a grabar, computadora, Sí, qué sí, sé sí, yo, sí. y ahí seleccionas el tipo de imagen. Genial.